Cuando hablamos de migración, casi siempre la conversación gira en torno a lo que un país pierde. Pero, ¿qué tal si una parte importantísima de la historia fuera en realidad sobre lo que se gana? Hoy vamos a ver cómo ese dinero que los migrantes mandan a casa, o sea, las remesas, no solo son una ayuda para sus familias, no, pueden llegar a transformar la economía de toda una nación. Y aquí vamos directo al grano, a la pregunta que ha tenido a los economistas pensando por décadas, la famosa fuga de cerebros. La idea suena simple, ¿no? Si la gente más preparada se va, el país pierde. Pero la realidad es mucho más complicada y, como vamos a ver, tiene un lado sorprendentemente optimista. Para darnos una idea de la escala de la que estamos hablando, vean esta cifra. Esto fue lo que recibió Colombia en remesas en un solo año, en 2004. Superó sus exportaciones de café y petróleo juntas. O sea, no hablamos de un chorrito de dinero, es un verdadero río financiero que tiene la fuerza para provocar olas de cambio muy grandes. Bien, entonces, ¿cómo es que este río de dinero nos ayuda a contestar la pregunta del principio? Pues resulta que esa visión tradicional de la fuga de cerebros, chance y se está perdiendo la mitad de la película. Vamos a desmenuzar el argumento. A ver, con la migración tenemos dos posibles resultados, como las dos caras de una moneda. Por un lado, la que a todos nos preocupa, la fuga de cerebros, o sea, una pérdida de talento. Pero por el otro lado, existe la posibilidad de una ganancia de cerebros. Y aquí es donde se pone increíble, porque esto significa que la migración podría terminar aumentando el nivel promedio de preparación de la gente en el país. Suena rarísimo, ¿verdad? Ahorita vemos cómo funciona. Ok, antes de seguir, un concepto que es clave para todo esto: capital humano. Cuando decimos esto, no hablamos nada más de tener un título universitario, no. Hablamos de todo el paquete. Las habilidades, el conocimiento, la experiencia, todo lo que hace que la gente sea productiva. Invertir en educación es básicamente invertir en capital humano. Hay que quedarnos con esa idea. Ahora sí, el primer efecto, el más directo. ¿Qué hacen las familias con esta lana extra que les llega? Pues resulta que una gran parte la invierten. Las remesas terminan funcionando como un gigantesco fondo de becas privado que financian los familiares desde el extranjero. Y esto no es pura especulación, ¿eh? Los datos de Colombia son súper claros. Para un 13% de los hogares que reciben este dinero, la educación es el uso principal que le dan. Es una inversión directa, así, sin escalas, en el capital humano de la siguiente generación. Y miren, esta cita lo deja clarísimo. No es una anécdota, es un patrón que se puede medir. Las familias que reciben remesas deciden, conscientemente, gastar más en la formación de los suyos. Es un empujón directo y real al capital humano del país, familia por familia. Ok, hasta aquí todo tiene lógica. Más dinero significa más educación para algunas familias. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante y hasta un poco inesperada. Porque este beneficio que parece individual se puede regar por toda la economía. A ver, sigamos la cadenita. Paso 1. Las remesas pagan la escuela. Paso 2. Por eso, ahora hay más gente con mejores habilidades en el mercado. Paso 3. Las empresas ven este nuevo talento y dicen, oye, hay que crear puestos que aprovechen estas capacidades. Y aquí es donde sucede la magia. Pasos 4 y 5. De repente, hay mejores oportunidades de trabajo para la gente preparada. Para todos, no solo para los que recibieron el dinero. Y esto provoca que las familias que no recibieron remesas también se animen a invertir en la educación de sus hijos. Se crea un círculo virtuoso. En economía, a esto le llaman una externalidad positiva. Para que nos entendamos, es como si un restaurante nuevo y súper popular abre en una calle, y de la nada, todas las tienditas de alrededor se benefician porque ahora pasa más gente. Bueno, pues las remesas no solo construyen una casa, pueden darle vida a todo el vecindario económico. Pero, a ver, en la economía las cosas nunca son tan sencillas. Este efecto dominó tan positivo no sucede solito. Hay otras fuerzas económicas que están jugando al mismo tiempo y que empujan para el otro lado. Aquí es como si tuviéramos un tira y afloja económico. De un lado está el efecto sustitución. Como hay mejores trabajos, ir a la escuela se vuelve una inversión más atractiva que, digamos, el tiempo libre. Pero del otro lado, tenemos el efecto ingreso. Como la familia ya tiene más dinero, la presión económica baja y puede aumentar la tentación de trabajar o estudiar menos. Entonces, aquí está el punto clave. El que las remesas tengan un resultado positivo no es algo automático. Todo depende de cuál de estas dos fuerzas gana, el incentivo para estudiar o la comodidad de tener más dinero. Y esto nos lleva, derechito, al papel que juega el gobierno. Aquí es donde la teoría se topa con la vida real. Si esa ganancia de cerebros no está garantizada, ¿cómo puede un país inclinar la balanza para su lado? Bueno, pues en la investigación se simuló el impacto de diferentes políticas. Y la simulación es reveladora.
Si se duplica la inversión en educación que viene de las remesas, en las condiciones actuales de Colombia, el capital humano sube un 17%. Nada mal. Pero ojo, si además se mejora el acceso a la educación para que esté al nivel promedio de la región, ese mismo dinero hace que el aumento se dispare al 56%. O sea, las remesas son la gasolina, pero se necesita un buen motor, un sistema educativo accesible para que el coche corra. Y aquí va otra pieza clave del rompecabezas. ¿Qué pasa si se bajan los costos para las empresas, como los impuestos sobre la nómina? Con los impuestos altos actuales, duplicar el gasto educativo de las remesas apenas aumenta el capital humano en un 5%. Un 5%. Pero si los impuestos bajan al promedio regional, el impacto se va a casi el 50%. ¿Por qué? Muy fácil. Si a las empresas les sale más barato contratar, pues crean más de esos trabajos calificados que hacen que estudiar valga la pena para todos. El mensaje de todo esto es increíblemente claro. Las remesas por sí solas no son una varita mágica. Su verdadero poder se desata cuando un país crea las condiciones para que la educación sea accesible y para que las empresas tengan ganas de crear buenos trabajos. Las políticas de un país funcionan como un amplificador. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Vamos a resumir las ideas más importantes. En resumen, hemos visto que las remesas son un motor financiero gigante para el capital humano, que pueden crear este círculo virtuoso de más preparación y mejores empleos, pero que este efecto no es automático. El potencial solo se libera si el terreno es fértil, y esa fertilidad depende de que haya políticas públicas inteligentes. Y creo que esta es la mejor forma de verlo. El dinero que llega de fuera abre una puerta, pero para cruzar esa puerta hacia un mayor desarrollo, el propio país tiene que construir el camino con buenos sistemas educativos y mercados de trabajo que funcionen bien. Y esto nos deja con una última pregunta, para pensar. Más allá de la ayuda a una familia, el verdadero reto es cómo canalizar esta corriente de dinero tan poderosa para que no solo alivie el presente, sino que de verdad construya el futuro de todo un país. La respuesta, como ya vimos, no está en el dinero mismo, sino en la acción colectiva y en las políticas inteligentes.